El programa de hoy está muy interesante, diría yo, muy importante, sobre todo para todos nosotros, porque estamos viviendo bajo una guerra. Todo el mundo habla de una guerra híbrida, pero ¿qué es eso? Tenemos la receta. Recuérdense que hoy es sábado con Eduardo Luque, entonces Eduardo nos trae la receta de cómo manipulan tu mente, de cómo tú crees que estás decidiendo, pensando algo, y en realidad es porque atrás hay muchos estudiosos que están viendo cómo afectar tus pensamientos. Pero no solo eso, sino que han descubierto con el tiempo y las investigaciones que es más fácil manipularnos cuando estamos en masa. Este es Sábado con Eduardo Luque y por supuesto, voy a empezar leyendo algo que nos envía Eduardo y que al final del programa, como es costumbre, pues nos explicará por qué nos envía esto y de qué se trata. Es un verso de Bertolt Brecht. La primera vez que se informó que nuestros amigos estaban siendo masacrados, hubo un grito de horror. Luego, 100 fueron masacrados. Pero cuando 1000 personas fueron masacradas y la carnicería no tuvo fin, se extendió un manto de silencio. Cuando las malas acciones llegan como lluvia, nadie grita ¡basta! Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón, Sábado con Eduardo Luque. Eduardo también nos recomienda que leamos una frase de Séneca frente al tribunal y también nos los va a explicar al final. Es muy interesante leer lo que nos envía de forma poética, literaria, de forma de aprendizaje, para que se nos queden esas palabras y al final del programa sepamos por qué nos los envió y entonces podamos nosotros reflexionar y decir sí o no, o cómo incluso adaptarnos a toda esa información o conocimiento que nos comparte. Dijo: haced lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo haga. No hagáis lo que yo haga. Con estas palabras recibimos a Eduardo Luque. Eduardo, como siempre, pues es un placer que estés aquí y que tengas este espacio de Sábado con Eduardo Luque. Muchísimas gracias por compartir experiencias, porque has viajado mucho, porque has investigado en campo de batalla, conocimiento porque has investigado mucho, pero en el terreno de la teoría, y conocimiento porque has investigado mucho en la praxis, como psicopedagogo y como investigador y como analista internacional. Pues nos compartes todo esto y que nos sirve muchísimo para estar más que nunca el día de hoy alerta. ¿Qué es esto, Eduardo, de la guerra híbrida que todo el mundo habla? Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, sino los analistas que están analizando lo que está pasando en el mundo, nos hablan de la guerra híbrida, pero muchos no se detienen a explicarnos con calma, con paciencia, qué es esto. Y pues desde ahí empezamos para después ir a más profundidad con los brazos de la guerra híbrida. Adelante. Bueno, primero encantado como siempre de estar aquí con vosotros en el programa planteando efectivamente un tema que yo diría que se usa y que se abusa del concepto sin que se tenga demasiado claro o sin que se haya explicado exactamente qué es lo que significa y qué es lo que se entiende por guerra híbrida. La guerra híbrida es lo que estamos viendo en Ucrania, la guerra híbrida es lo que estamos viendo en Gaza, la guerra híbrida es lo que vimos en algunas revoluciones de colores. Es decir, todos son fases y formas de la propia guerra híbrida. ¿En qué consiste la guerra? La guerra híbrida es digamos, un descubrimiento que va más allá del uso de las armas convencionales, de la artillería, de la aviación, de la guerra con gases. Es decir, cubre esas expectativas y va mucho más allá, ¿no? Es capaz de utilizar, por ejemplo, los ciberataques. Hoy en día, la vulnerabilidad de las redes de conexión son un campo de batalla en la que unos y otros intentan bloquear
las redes de comunicación e información al enemigo, al adversario. Es una guerra que ya se libra en el espacio, en los satélites y en las armas contra satélites. Es una guerra que utiliza los grupos terroristas, que utiliza milicias, como por ejemplo los niños de la guerra, que se utilizan en multitud de conflictos, que se mezcla también con acciones económicas, con acciones legales. Una forma de guerra híbrida es la guerra legal, por ejemplo, utilización de jueces y fiscales para condenar y llevar a la cárcel a presidentes que no nos son de nuestro gusto, y utilizar la ley y manipularla para desplazar a estos presidentes y poner a otros que sean de nuestro interés. Por ejemplo, el caso de Lula en Brasil es un caso claro de guerra legal, una parte más de la guerra híbrida, o las revoluciones de colores que hemos visto en muchos países que estaban organizadas, financiadas y preparadas por universidades de algunos grandes de estos que se llaman filántropos, por ejemplo George Soros, que es uno de los grandes valedores que han financiado este tipo de revoluciones de colores. Estas son guerras híbridas, guerras en las que además, o en lugar de la guerra convencional, de tanques y artillería y aviones, se introducen otros elementos que intentan conseguir el mismo objetivo, la derrota del adversario, por otra vía, que al final, la mayoría de las veces coinciden también, al final, en un proceso militar, ¿no? En un desarrollo militar. La guerra en Ucrania es una manifestación de una guerra híbrida que se lanza primero para potenciar una guerra civil en 2014, dividir al país y que una parte del país se enfrente contra la otra parte del país. Para ello, has de preparar a la población, has de crear escuelas donde a los niños ucranianos se les enseña la ideología nazi, donde a estos niños después son los que servirán en la guerra, en los batallones Azov, por ejemplo, en los batallones nazis, y esto forma parte de todo un proceso muy largo, que no se da en 2 días, sino en procesos, ya digo, de décadas, ¿no? Lo que estamos viendo en Europa, con tantas amenazas de que se va a producir una guerra europea contra Rusia, lo que se está haciendo es preparar a la población en una guerra híbrida en la que la psicología tiene un papel fundamental. Y esto también es otro de los elementos que vamos a comentar hoy, porque es un elemento vital en esta nueva forma de guerra, ¿no? Que no es menos cruel que la otra, es igual o más cruel que las guerras convencionales. Claro, porque ni la sientes a veces, y ya cuando, si es posible que llegues a estar consciente de lo que has hecho o hacia dónde has andado, pues ya es tarde, ¿no? Nos hablas de que, bueno, recordé cuando decías esto de los niños, porque en la ascensión de esta Alemania nazi, en Argentina, o sea, estoy hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, en Argentina había un grupo de Boy Scouts que tenían fuertes relaciones con los grupos alemanes, y los niños pequeñitos ondeaban la bandera de Argentina con el símbolo nazi, y les empezaban a enseñar toda esta teoría y toda esta forma de ver el mundo. Increíble, increíble, y eso no hay que perderlo de vista. Eduardo, yo te decía que nos estás hablando de que en la guerra híbrida pues hay métodos y tácticas, y hay una diversidad de métodos y de tácticas, y que incluso todas se pueden combinar, y que en la actualidad incluso, tú me corriges si es así, cualquier cosa puede usarse como arma. Pero me gustaría que también nos puntualizaras, antes de entrar a la parte central del tema de hoy, que sería cómo manipular tu mente, y no sé, ya nos hablarás si es metiéndote un chip en la cabeza o no. Hay objetivos y estrategias como ganar sin luchar. ¿Qué es eso? Y la asimetría. También, incluso en series de televisión vemos que hay asimetría entre enemigos, pero
se abusa, pero no se dice o no se deja bien claro. Por favor, ganar sin luchar y asimetría. Presión ganar sin luchar es el clásico de un libro que yo recomiendo a todo el mundo, de Sun Tzu, El arte de la guerra. Es uno de los clásicos libros de estrategia militar, muy interesante de leer y fácil de leer. Otro problema es difícil de entender por la mentalidad, la diferencia de mentalidad entre el momento que se escribió hace bien más de 2000 años y su concepción de la guerra y la concepción actual, ¿no? En la que Sun Tzu, el general, define que la mejor fórmula para ganar la guerra es una guerra en la que no se combata, ¿no? Es una guerra en la que tú ganes sin necesidad de combatir. Esto se ve, por ejemplo, es lo que se interesa, lo que importa mucho en las revoluciones de colores que se hicieron, que se han llevado en Europa en múltiples países, que provocaron la caída de gobiernos que no eran afines a Estados Unidos o a Occidente, con un limitado daño material en el número de pérdidas humanas, ¿no? Esto sería uno de los ejemplos de lo que sería la lucha o la victoria, digamos, sin combate, o al menos que el número de personas que mueren sea un número limitado, ¿no? Hay un libro interesante también que, digamos, son los chinos, en concreto Qiao Liang y Bang Jianshui, que eran dos coroneles del Ejército Popular de Liberación, que en el año 1999, viendo que China se enfrentaría en su momento con Estados Unidos y viendo que en aquel momento China era un país con un desarrollo limitado y que podría ser vencido por la capacidad militar de Estados Unidos, desarrollaron el concepto de guerra ilimitada, lo que hoy conocemos como guerra híbrida, ¿no? Son los dos teóricos que han puesto en pie precisamente este concepto. Si hay algún telespectador que quiere consultar estos libros, hay dos ediciones que yo conozca, en francés y en italiano. En castellano, desgraciadamente, aún no lo han traducido, pero que habla precisamente de esto, ¿no? De la posibilidad de ganar sin necesidad de ganar un país pequeño y atrasado como era China en 1999, de imponerse militarmente a una superpotencia como la que era Estados Unidos. Estamos viendo, por ejemplo, el concepto de asimetría, lo estamos viendo en el momento presente, ¿no? Como los yemeníes, un país que sale de una guerra devastado, es capaz de plantar cara a Estados Unidos y Reino Unido porque controla una ruta clave, que es la ruta del Golfo de Adén, ¿no? Entonces, utilizando los medios que tú tienes, tu estrategia, eres capaz de imponer tu superioridad militar al adversario cuando el adversario es muy superior a ti. Es decir, has de saber utilizar tus elementos base para imponerte al contrario, cuando el contrario es muy superior tecnológicamente a tus propias capacidades, ¿no? Entonces, sería uno de los ejemplos clásicos de lo que es la guerra asimétrica, ¿no? Que forma parte también del concepto de guerra híbrida. Este puede ser otro ejemplo. Te pregunto, Eduardo, por ejemplo, una parte tiene misiles, que cada misil vale $1 millón o hasta más, y son misiles pues gigantescos, pero la otra parte tiene pequeños avioncitos, casi como de papel, que llevan una bomba y que valen $10, y te lanza pero como 1000 de esos, ¿no? Entonces pues con tu misil gigantesco de $1 millón no te puedes defender de esos avioncitos, y eso sería más o menos a grosso modo un ejemplo de la guerra asimétrica y lo que ha estado pasando en el Mar Rojo, ¿no? Que llega de pronto un enjambre de drones explosivos, kamikazes, y pues por mucho que tengas una gran tecnología y superarmas, pues defenderse de eso pues es asimétrico. ¿Es así, Eduardo? Sí, ese es el concepto global, ¿no? Y aparte hay otra variable que se introduce en este factor, ¿no? Que es la variable costo. Tú ya lo has planteado, ¿no? Un misil antiaéreo lanzado desde un destructor
está en torno a los $800.000 aproximadamente. Derribará a un dron, a un pequeño dron, que habrá costado, pues no llegará a $300, ¿no? Entonces, claro, tenemos un problema de económico enorme, ¿no? Que el costo para una superpotencia, incluso una potencia como Estados Unidos, el costo militar de mantener los barcos en el Golfo de Adén, derribando pequeños drones que valen poco, es un costo enorme. Tanto es así que se comentaba, me parece que ya lo hemos comentado aquí algún otro día, que Reino Unido, que se pavonea aún de tener una de las flotas más importantes del mundo, aún se cree una parte de la población inglesa, ya que son las reinas de los mares, envió varios barcos de guerra al Golfo de Adén y la prensa inglesa sacó a relucir que no servían absolutamente para nada, puesto que no tenían misiles antiaéreos. Es decir, estos barcos de guerra tenían que ser cubiertos y protegidos por los propios misiles antiaéreos de Estados Unidos, porque los barcos ingleses no tenían, ¿no? El costo era inasumible para la Marina Real Británica, ¿no? Así que tienes otro efecto, ¿no? Otro efecto añadido, ¿no? El efecto militar, el efecto económico, el costo económico que impones y el costo político, porque el que un país como, por ejemplo, Yemen sea capaz de atacar barcos mercantes y alcanzarlos aún estando protegidos supuestamente por barcos de guerra con enormes infraestructuras, lo que demuestra es políticamente un golpe político enorme al prestigio de Estados Unidos o Reino Unido o las diferentes marinas que ahora se van a ver envueltas en el conflicto del Golfo de Adén, ¿no? Ya están llegando barcos alemanes, barcos franceses, más barcos, pues ya tienen todo lo que tienen que enviar, e incluso barcos italianos, y se apunta, y estoy convencido que desgraciadamente también los barcos españoles acabarán entrando en el Golfo de Adén, ¿no? Pero tenemos esta divergencia, ¿no? De cómo países pequeños consiguen grandes victorias frente a países militarmente mucho más avanzados. Eduardo, ya ahora sí vamos a esta parte central, que parece como de ciencia ficción, que parece de película, y ya tú nos explicarás. ¿Es posible, Eduardo, el control mental en el pueblo? ¿Es posible el control mental de la gente, de la sociedad? ¿Es posible el control mental del ciudadano, del trabajador que no sabe incluso de guerra y que no quiere guerra ni tiene nada que ver con la guerra y que se levanta temprano y va a la escuela a dejar a sus hijos y después se va a trabajar y se lleva su lunch o se lleva su emparedado o al estudiante? ¿Es posible manipularlos mentalmente? ¿O esto es una cuestión de película y es política ficción o ciencia ficción? ¿Y cómo, si es posible, cómo es posible que nos manipulen la mente o nos traten de manipular la mente, por favor? No, esto ya no es película ficción, ni ciencia ficción, ni una película mejor o peor montada. Es una realidad objetiva. El problema es que a lo mejor estamos pensando como las películas con chips introducidos en el cerebro y cosas para el estilo, ¿no? Pero no es necesario. Las vías para conseguir la manipulación ideológica de la gente son conocidas desde hace mucho tiempo, pero el avance de la psicología de masas ha ganado y ha conseguido enormes avances para conseguir que, lo que tú decías, ¿no? Gente que son pacíficos fontaneros o trabajadores que van a un taller mecánico a arreglar coches, los transformamos cuando pasan por el cuartel militar, los transformamos en criminales que van a matar a otro señor que tiene las mismas preocupaciones antes de ser soldado, ¿no? ¿Cómo conseguimos que un pacífico trabajador, un maestro, un chofer, cualquier persona se convierta en un señor que odie a otro señor que no conoce porque está al otro lado de la trinchera y tiene otra bandera diferente, ¿no? Esto es el trabajo que hace
la psicología de masas, que como digo lleva ya mucho tiempo desarrollada. La clave de todo esto, y me perdonarán que a lo mejor citemos algunos libros más, pero que es interesante, ¿no? Además son libros que son fáciles de leer. Uno de los grandes teóricos de todo esto fue un señor que se llamaba Gustave Le Bon, francés, que escribió un libro titulado La psicología de masas, ¿no? Donde explicaba los principios básicos de la psicología aplicado a la vida en general, ¿no? De esta idea, evidentemente, la cogieron los militares y utilizaron muchos de sus conocimientos y los aplicaron precisamente a la guerra. ¿Qué decía Le Bon, Gustave Le Bon? Primero hablaba de que la masa, cuando estamos en conjunto y somos muchos, la masa tiende a abandonar siempre sus restricciones sociales y morales que guían nuestro comportamiento. No nos comportamos igual cuando estamos en una masa, en un campo de fútbol, imaginemos, ahí se libera la agresividad, que cuando estamos individualmente. Entonces, manipulándonos como masas, se puede conseguir que estas masas vayan a la guerra o vayan a hacer lo que los poderosos quieran. Esto es una forma de contagio mental, ¿no? Estas ideas que desarrollamos se contagian muy rápido en la sociedad. Una vez que el mecanismo comienza a funcionar, se expande como un virus muy rápido en la sociedad. Básicamente por dos conceptos. Porque somos muy sugestionables, rápidamente nos venden la moto, como diríamos, somos muy sugestionables y además nos influyen con estímulos muy fuertes, guiados siempre. El poder de los líderes carismáticos aquí es enorme y Gustave Le Bon lo planteaba, ¿no? El poder de los líderes carismáticos. Estamos hablando de un libro que se publica, si no lo recuerdo mal, a comienzos del siglo XX. Es decir, que ya había más de un siglo sus teorías rondando y todavía son útiles, ¿no? Por último, lo que hablaba este hombre era de la irracionalidad de las masas, ¿no? Cómo las masas nos volvemos irreflexivos y a partir de ahí nos pueden imponer el primitivismo. Somos muy primitivos, somos muy impulsivos y a partir de ahí nos limitan la capacidad de razonamiento, que es la clave. El objetivo básico de la publicidad que estamos viendo en Europa y en otros países sobre el tema de la futura guerra con Rusia es precisamente evitar que seamos capaces de razonar. ¿Qué pretenden? Repetir los mismos conceptos una y otra vez hasta que finalmente acabemos por asumir que esos conceptos son reales y no son fruto de que alguien los ha diseñado en un laboratorio de psicología o en un estudio de televisión, ¿no? Al final acabamos nos creemos que lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer. Este es el concepto fundamental. Hay ejemplos que yo siempre cito. El sobrino de Freud, Edward Bernays, fue el precursor de la propaganda moderna. Y además de vender cigarrillos y de ser un buen propagador y venta de productos de amplio consumo en Estados Unidos, también el presidente Wilson, en la Primera Guerra Mundial, lo contrató a él y otro grupo de psicólogos sociales y sociólogos. En aquel momento la psicología social y la sociología estaban iniciando sus primeros pasos para conseguir que la población norteamericana, que era pacifista, no quería entrar en guerra, entrara en la Primera Guerra Mundial del lado, evidentemente, de los aliados, ¿no? Entonces, este hombre, Edward Bernays, sobrino de Freud, participó profundamente en este grupo de trabajo y consiguieron ese objetivo, ¿no? La sociedad norteamericana pasó de ser pacifista a ser agresiva, y para que sus hijos marcharan a la guerra y fueran a combatir al frente europeo, ¿no? Fue uno de los grandes, digamos, victorias
de Edward Bernays, ¿no? Como digo, el sobrino de Freud. Pero claro, la psicología avanzó mucho y se basó en las teorías de otro gran psicólogo como Trotter, que exploró los instintos gregarios de la gente, ¿no? De cómo los soldados van en masa al frente y no se rebelan. Hay imágenes que lo hemos visto mil veces en la televisión, como imágenes reales, ¿no? Como ves miles, cientos o miles de hombres desfilando hacia el frente, todavía al frente se ven las explosiones y los relámpagos de la luz de la artillería que dispara, y todos van al frente sabiendo que muchos de ellos van a morir, ¿no? ¿Cómo es posible que esa gente no se rebele contra los que lo envían a los campos de batalla? Lo estamos viendo en Ucrania, lo estamos viendo en Gaza, lo estamos viendo. ¿Cómo es posible que soldados israelitas masacren a la población gazatí sencillamente por el placer de matar, ¿no? Es decir, realmente si la psicología, si los descubrimientos de Bernays, de Trotter y de otros muchos, o de Alport, no estuvieran ahí, sería imposible convertir a estos hombres o estas mujeres en auténticos criminales, ¿no? Porque lo que estamos viendo que está sucediendo en Gaza es un auténtico genocidio. Y ahí, si estos autores, Alport, son antiguos, ahora hay otra tesis que se está discutiendo en psicología que es muy interesante, especialmente interesante. Y es está en un libro algo más complejo de leer, que se titula Teoría de la comunicación humana, que es un concepto complejo, que se llama redundancia estocástica. Redundancia estocástica. ¿En qué consiste? Se ha descubierto que si en un momento dado conseguimos que la gente tenga una visión de algún hecho político, militar, social o personal importante que nos ha impactado y pasa el tiempo, podemos recuperar esa sensación nuevamente y enfocarla hacia otro personaje. Ejemplo, la campaña publicitaria que se hizo sobre Saddam Hussein y la guerra de Irak fue una campaña enormemente intensa, ¿no? Y dejó en la psique de los humanos, dejó una impronta muy importante. Han pasado 21 años. Es posible que hablemos también de las enseñanzas de esta guerra en futuras intervenciones. Ya han pasado 21 años de aquel momento de la invasión de Irak, ¿no? Y es curioso, en aquel momento el malo malísimo de la película era Saddam Hussein. Y todo el mundo tenía claro que era Saddam Hussein porque nos lo habían repetido por la tele machaconamente, ¿no? Y nos creímos que era Saddam Hussein, el malo malísimo. Ahora, 21 años después, nos vuelven a decir que hay otro malo malísimo. Ahora ya no es Saddam Hussein, ahora es Putin. En Occidente, Putin es el malo malísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos recuperado ese sentimiento que nos implementaron hace 21 años, cuando la guerra de Irak, y lo han hecho volver a florecer y ahora lo quieren focalizar contra un nuevo enemigo que a ellos les interese, ¿no? A esto se llama redundancia estocástica, ¿no? Que es una palabra, de verdad, no quiero insultar a nadie, una palabra un poquillo compleja. Y eso, con esto, ¿qué quiero decir? La psicología y la sociología de masas juegan un papel central ahora mismo en la definición de la guerra y en el desarrollo de la guerra híbrida. Sin las enseñanzas, sin la inteligencia que produce la psicología, realmente sería muy difícil convencer a los combatientes que fueran a una guerra a matarse por una bandera de un color, por una bandera de otro color diferente, o por los intereses económicos de gentes que están a miles de kilómetros del frente de donde ellos mueren, ¿no? ¿Cómo es posible que esta gente vaya al frente y muera así, defendiendo no se sabe quién? Ahí este concepto de la redundancia estocástica es lo que explicaría en algunos casos
no siempre, explicaría precisamente este tipo de reacciones. Pues es sorprendente e incluso me quedo sorprendido porque yo pensé que ibas a hablar solo de cómo convertir a un ser humano, cómo manipularlo, cómo manejarlo mentalmente, un ser humano como el que describíamos, que va a dejar a sus hijos a la escuela y que entonces va al trabajo, regresa y se va al cine con su familia y no quiere guerra, no tiene que ver con la guerra, ni sabe de eso. Cómo convertirlo de pronto en un señor agresivo, pero agresivo en el sentido de que de esos que vemos de pronto en una comida o en una comida familiar o en una taberna o con los amigos, que se pone a discutir y defiende, o sea, cómo pasa un ser humano normal, de a pie, que no tiene nada que ver con este sector, a ser un ser humano que a capa y espada defienda ideas de algún político o se convierta en un seguidor, como se dice aquí en México, de hueso colorado, o sea, hasta el fondo, y que defienda las tesis o las posturas de cierto partido político o de cierto líder político y se enoje y entonces se radicalice. Yo pensé que solo ibas a hablar de eso, pero no, estás hablando de no solo de cómo se convierte y se manipula a la gente o se maneja mentalmente, no solo para convertirlos en un militante político, sino hasta en un miliciano, que pueden ir a la guerra convencidos de que lo que están haciendo pues es prácticamente lo mejor y además la única alternativa. Y dos, también me sorprende mucho porque lo que estás explicando es que la gente que nos estudia nos ve mucho más débiles cuando todos estamos en masa. Eso está sorprendente. O sea, y esto que dices es muy real porque yo he visto a gente discutir, pero cuando están con los mismos, de su mismo bando, entre comillas, se vuelven más fuertes y se vuelven valientes, osados, desafiantes. Cuando están solitariamente, como que no. Entonces, es así, Eduardo, que en masa somos, si nos pegan en donde saben, en masa son más frágiles porque explotan esta parte de lo primitivo que traemos todos, Eduardo. Sí, evidentemente es una de las tesis de un psicólogo que se llamaba Alport, que precisamente descubrió, bueno, no sé si descubrió, si la palabra, el adjetivo es correcto o no, pero, en fin, descubrió precisamente que cuando estamos en masa, nuestras condiciones psicológicas varían y nos comportamos de forma diferente a cuando estamos individualmente o en pequeños grupos, ¿no? Fue uno de los grandes adelantos, digamos, de la psicología, precisamente con el objetivo, en primer lugar, de vender productos, porque al final, al comienzo la psicología tenía como función vender cosas, y después lo aplicaron evidentemente al concepto de guerra y ahora está muy desarrollado, ¿no? Con lo que decía Roberto, yo había marcado incluso de todos los conceptos, porque hay muchas formas de manipulación, hay muchas líneas para conseguir la manipulación de la gente. No siempre funcionan, de eso hablaremos al final, de las alternativas a todo esto, porque parece como si estuviéramos hablando como si fuera imposible liberarse de esto, y no es cierto, no es cierto. Esto también hemos de verlo. Pero, por ejemplo, y lo vamos a aplicar a la guerra, como ejemplo, a la guerra de Ucrania, ¿no? Lo que vamos a ver, por ejemplo, lo primero que se hace con la población occidental para empujarnos a que veamos la guerra como una necesidad es fabricar el consenso. Fabricar el consenso. ¿Eso qué significa? Significa que todos, las mismas ideas, las hemos de tener todos en todos los medios de comunicación posibles continuamente. De forma tal que la repetición de los mismos conceptos, aunque sean de forma expresados en formas diferentes, al final acaban por fabricar un consenso común en la que todos pensamos más o menos lo mismo. Para conseguir este consenso se necesitan, uno, que hemos de seleccionar los temas. No podemos hablar de todas las cosas. Solo podemos hablar de determinados temas. Los rusos son malos, los chinos
son gente taimada, Putin es un dictador, Xi Jinping es otro dictador, los demócratas somos nosotros, ¿no? Occidente, ¿no? Así seleccionamos esos temas de los cuales solo se puede hablar de esa forma. Después de seleccionar los temas, hemos de limitar el debate a eso y simplificar el debate. ¿Qué significa simplificar el debate? Rusia ha invadido Donbass y no hay más opción. No hay explicar que fue la OTAN la que se expandió desde su posición original cuando se produce la unificación alemana hacia las fronteras rusas, a pesar de que había acuerdos escritos que lo prohibían. Eso no cuenta. Solo cuenta que hemos de explicar solo eso. Putin invade el Donbass y Lugansk. Los yemeníes son gente loca, son gente salvajes que están atacando a pacíficos barcos mercantes que van, paradójicamente, a los puertos israelitas. Y la tercera cosa importantísima es que hay que excluir las voces disidentes. Si hay que cerrar el TikTok, se cierra. Si hay que cerrar el Telegram en España, como se ha intentado cerrar estos días, se cierra. Si hay que coartar las páginas web como este programa y cortarlo porque YouTube considera que sus temas no son los que ellos consideran útiles, se corta. Es decir, hay que eliminar la disidencia. Estamos hablando de que evidentemente son fórmulas dictatoriales que poco a poco se van imponiendo. En Europa vamos a ver, de la mano del desarrollo de los partidos de extrema derecha que entrarán en el Parlamento Europeo, cómo el sentido de la eliminación de la disidencia se va a ver muy desarrollada. Incluso yo presumo, espero equivocarme, que tendremos fórmulas dictatoriales muy pronto en la Unión Europea, puesto que la población no comulga con la idea de la guerra contra Rusia. Es decir, estamos en esa fase, ¿no? Entonces, estos temas hay que tenerlos claros cuando veamos las noticias, intentar recordar lo que hemos dicho, porque muchas de estas noticias encajan en lo que estamos diciendo, ¿no? Hay otra cosa importantísima, que es filtrar la información. La información que recibimos ha de ser sesgada y, evidentemente, una información que se eliminan los puntos de vista críticos y se fortalece una narrativa, la que quieren ellos, ¿no? La narrativa dominante. Y hay un elemento muy curioso aquí. El otro día yo lo escribía como ejemplo, ¿no? Como estamos en esta campaña contra Putin y contra Xi Jinping, porque son nuestros enemigos, resulta que el otro día en la televisión española, después lo vi, lo copian inmediatamente en gente en YouTube, decía el corresponsal que la culpa de que la familia real inglesa tuviera tan mala imagen dentro del Reino Unido, imagínense quiénes eran los responsables de esta mala imagen. Uno era Putin y otro era el señor Xi Jinping. El locutor no acabo de explicar por qué eran responsables de la mala imagen de la familia real británica cuando tiene un hijo por ahí que va escribiendo libros contra la familia, de una señora que ahora tiene un cáncer y que había creado mala imagen también pública. Pues la culpa de esta mala imagen no es del comportamiento de estos individuos, sino del presidente chino y el presidente ruso, ¿no? Lo cual no deja de ser paradójico. Y esto liga con lo siguiente, ¿no? Que necesitamos crear un enemigo. Siempre hemos de tener un enemigo. Era Saddam Hussein, era Gaddafi en su momento, fue en el caso de Siria es el presidente al-Assad, en el caso de Rusia es evidentemente Putin y en el caso de China el señor Xi Jinping, ¿no? Siempre tenemos que tener un enemigo que representa el mal absoluto. El Putin no puede tener ninguna característica positiva. Siempre debe ser malo malísimo, ¿no? Es más fácil enfocar nuestra agresividad hacia el mal absoluto que hacia matices
en grises o en blancos y negros y en grises, ¿no? Y el otro elemento esencial que hemos de mantener, dos ideas siempre. Uno es el mal absoluto, los enemigos que nos inventamos, y al mismo tiempo hemos de plantear, hemos de entretener a la gente con trivialidades y con entretenimientos vacíos. ¿Para qué? Para que la gente no reflexione sobre sus condiciones sociales y sus condiciones de vida. Y no saque a la conclusión que si Europa va a ayudar con 100.000 millones, dice la señora Ursula von der Leyen, a Ucrania, esos 100.000 millones van a salir de las pensiones, de la enseñanza, de la sanidad o de las residencias de ancianos. Para tapar esta realidad, hay que generar una filosofía de entretenimiento y trivialidades absolutas, ¿no? ¿Con eso qué conseguimos? Básicamente, estamos controlando el pensamiento. Estamos controlando el pensamiento, que es el objetivo final que se plantea en todo esto, ¿no? Es decir, la desinformación, la generación de enemigos. Y hay un escritor muy confuso de leer, por cierto, pero que en algunos de sus libros acertaba en algunos de los planteamientos, que era Michel Foucault, que decía una frase que es muy interesante, ¿no? El poder genera la realidad. Es decir, los medios de difusión que están en manos de los poderosos son los que te dicen qué tienes que pensar, qué tienes que opinar y qué tienes que hacer. De ahí que Foucault, muy acertadamente en este caso, hablara de que el poder genera la realidad, ¿no? Y esto es un poco lo que tenemos ahora en medio, que lo podemos aplicar a la guerra de Ucrania con mucha facilidad, ¿no? Veamos las ideas y veamos los ejemplos, cómo se suceden. Oye, la cultura de la cancelación, pues es parte de esto, ¿no? Esta cultura de la cancelación que es decir, yo te cancelo a ti porque cuando yo veo en ti algo que no me agrada, ya ni siquiera que seas mi enemigo, sino algo que no me agrada o que mis ideas no las reproduzcas tú tal como yo quiero, entonces te cancelo y te digo, no, lo que pasa es que tú no, o sea, tú eres, y entonces ahí viene el siguiente paso, tú eres de los enemigos, y de los enemigos que no hay que ni dialogar, ni escuchar, ni tratar de entender o de comprender en esta escala de grises, sino que eres de los enemigos a los que hay que eliminar. Y entonces se da esta cultura de la cancelación y además se da no solo, y esto creo que es hasta más peligroso todavía, porque no solo se da entre las esferas más altas, sino que el ser humano de a pie empieza a replicar esto con el prójimo, con el otro, y empieza a cancelar todo aquello que no le guste y se pasa la parte crítica o la parte de escuchar al otro, pues se la pasa pero la aplasta y entonces estamos llevando a una sociedad de la creación de los enemigos que ni existen, pero que hay que combatir, abatir y destruir. Lo que dices es gravísimo contra del humanismo, ¿no, Eduardo? De réplicas de estatuas griegas, porque las estatuas griegas evidentemente se representaban el cuerpo desnudo humano, el cuerpo humano completamente desnudo, ¿no? Entonces se canceló la exposición porque podría herir la susceptibilidad de alguno de las personas que acudían a esa exposición. Y como podría herir la susceptibilidad, lo mejor es cancelar toda la exposición. No avisar de que, oiga, sus concepciones morales que le impiden ver un desnudo de una estatua griega, pues piense usted que va a entrar y va a verlo. Así que, si eso se lo impide, por favor, no entre. No. ¿Qué se hizo? Se canceló la exposición. Y hay otra cosa también, aunque parece lo que estoy explicando un chiste, no es un chiste, es de verdad. En otras universidades norteamericanas nos llegaba también información de que se habían creado espacios de salvaguarda mental. ¿Con qué idea? Por la política de cancelación, ¿no? Se estaba llegando al caso de que llegaban estudiantes universitarios con unas ideas prefijadas del mundo en cuestión, ¿no? Y lo que voy a decir es un caso real, no es inventado, ¿no?
un muchacho, en este caso sí, un muchacho, llega a la universidad, tiene la idea de que la Tierra es plana. Bueno, tiene esa concepción, porque su familia es muy religiosa y le ha imbuido esa concepción. Entonces, ese muchacho va al aula universitaria y allí en una disertación científica se plantea que la Tierra es redonda. Bien, eso le provoca a este individuo, a este muchacho, un estrés, lo que se llama el estrés postraumático, que es una cosa que se inventan. Antes el estrés postraumático lo tenían los soldados cuando venían del frente, por lo que habían visto y lo que habían tenido que sufrir. Ahora es cualquier cosa que a alguien le causa ansiedad. Bien, este muchacho que arguyó que tenía estrés postraumático acabó denunciando a su universidad y ganando el juicio, paradójicamente, ¿no? Cuando el profesor lo único que decía, lo único que intentaba demostrar es que la Tierra era redonda, ¿no? Esto provoca automáticamente una política de cancelación. ¿Por qué? Porque las universidades privadas, especialmente norteamericanas, tienen miedo de que los demanden. Pues todo aquello que es susceptible de generar controversia se elimina. Entonces, claro, la pregunta es, ¿para qué sirve una universidad que debería ser el templo del saber y de la discusión cuando se aplica la política de la cancelación y aquello que puede dar problemas no lo saco, lo tapo o lo tiro para que no se lea, ¿no? Este es otro de los grandes problemas precisamente que estamos abordando esto. Que esto se ve en la política mediática de los medios de comunicación y en la política incluso social de todo tipo. Aquí en España ya nos hemos podido encontrar con políticas de cancelación porque una editorial publicaba un libro que representaba, digamos, controversia filosófica y para evitar la controversia filosófica se prohibía el libro. Es una de las cosas que evidentemente hacía el nazismo hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, ya no hace demasiado tiempo, ¿no? Y vemos cómo se repite ahora mismo en este tiempo presente. Eduardo, me estaba sonriendo porque la verdad yo he visto, tengo amigos incluso y gente conocida, he estado en sus casas y de pronto sí los veo que se ponen tensos, se empiezan a sudar, ¿no? Y sobre todo cuando empiezan a sacar que la Tierra es redonda o algo así, pero creo que aquí lo que tocas es algo vital porque entonces viene la disonancia cognitiva, o sea, se adentran tanto en ese discurso de cualquier cosa, ¿no? Digo, por citar, y parece que es un chiste, pero no, o sea, empiezan hasta a sudar, ¿no? Y dice, oye, es que la Tierra no es plana, y se ponen a sudar y estás pero loco es tremendo esto que dices, porque a qué punto vamos a llegar. Y además, pues aquí viene la otra pregunta. ¿Podemos escaparnos a esa manipulación? ¿Podemos escaparnos a ese control mental, Eduardo? ¿O es que estamos destinados a ir todos ciegos a la misma cascada o abismo? No es ciego, ¿eh? Es perfectamente posible liberarnos de esta carga, ¿no? Es decir, el hecho mismo que estemos explicando aquí delante de la televisión, precisamente estos conceptos, revela que es posible liberarse de todas estas ideas. El problema de esto es de que, y tiene relación con lo que anteriormente decíamos del entretenimiento, que hemos de cortar por algún sitio precisamente con el entretenimiento que nos embrutece enormemente, ¿no? Porque, claro, romper estos esquemas, darse cuenta de que nos intentan vender la moto, de que nos intentan engañar continuamente, es difícil. Es difícil, implica racionalidad, implica pensar, implica no llevarse especialmente por las emociones, implica trabajar en conjunto con otros, como nosotros, para reafirmarnos en que nuestras ideas no son fruto de que hoy me he levantado con un mal pie, sino que mi forma de ver la realidad coincide con la de otros y sobre todo implica manifestar
públicamente aquello que sientes y aquello que de alguna forma has desarrollado, ¿no? Es un poco lo que intentamos en este programa, ¿no? Explicar todo eso. Así que no estamos invariablemente obligados a marchar todos marcando el paso hacia donde nos quieren llevar. Al contrario, hay una realidad, hay una respuesta a veces instintiva por parte de la población, y es un dato muy curioso, ¿no? Cuando se está hablando en Europa de que la guerra contra Rusia es poco menos que inevitable, están diciendo. Y hay otro, y abro paréntesis aquí, habríamos de ser los que hacemos comentarios, ser cautos en lo que decimos a veces, ¿no? Porque yo estoy oyendo, viendo mucha gente que al hilo de las declaraciones de Macron u otros llaman la guerra como si la guerra fuera una cosa que se pudiera vender, ¿no? Contra más explicamos la guerra, mejor es. No. Esto es muy serio, ¿no? Y no podemos tomar, como dirían los católicos, ahora que estamos Semana Santa, Viernes Santo hoy, hoy es sábado no es sábado de resolución, sábado nada más. Lo que no podemos decir, lo que no podemos plantearnos es que no hay soluciones. Sí que las hay. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, responsabilidad de acudir a la racionalidad, de acudir a otros que piensan como nosotros y extender este concepto, ¿no? Es lo que estaba diciendo antes. Este concepto está muy extendido. Los políticos, los poderosos, nos quieren llevar al conflicto. ¿Cómo reacciona la gente? Lo decía ayer. Estábamos pensando, dije, se me hace, o me imaginé que el malo malísimo te había atacado y entonces ya no pudiste hablar. Pero no, por favor, si puedes terminar esa idea. No, lo que quería señalar es un elemento importante, ¿no? Es decir, que a pesar de los medios que están poniendo los grupos poderosos en convencer a la población europea de que la guerra es inevitable y de que nuestros hijos tienen que ir a combatir con los rusos, no sabemos por qué. La realidad muestra que la gente no cree este discurso y que va a costar mucho de que este discurso se asiente, ¿no? Ayer decían los datos que, por ejemplo, el ejército alemán pierde una media de 1.700 hombres al año en cuanto al número de plazas que ofertan y el número de plazas que se cubren. Igual ocurre en Francia, igual ocurre en Italia, igual ocurre en España, en Dinamarca. Han tenido que ampliar el servicio militar obligatorio de 4 a 11 años e incluir a las mujeres porque no consiguen cubrir el cupo, ¿no? El cupo de soldados que necesitan. Estados Unidos es un caso particular, puesto que su déficit en soldados se acerca a los 40.000, que es una cifra muy importante. Y ahora me parece que es el Partido Demócrata es el que está impulsando un proyecto de resolución, un proyecto de ley que permitiría a los inmigrantes recién entrados por la frontera que entraran en el ejército norteamericano a cambio de que al cabo de 5 o 6 años, ya se verá, se les concederá la nacionalidad, ¿no? Con la idea de cubrir los agujeros que tienen en cuanto a número de tropas, puesto que la gente es cada vez más reacia a participar en aventuras militares que al final quien paga las consecuencias son siempre la gente más pobre, ¿no? Estamos viendo también como en Norteamérica muchos de estos veteranos que acabaron en múltiples guerras norteamericanas son los mayores consumidores de opiáceos y que malviven en las calles de las ciudades norteamericanas con unas tasas de mortalidad muy superiores incluso a las que tenían cuando estaban en la guerra, que es otra de las grandes realidades de Estados Unidos, ¿no? De los 170.000 muertos por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos el año pasado, cerca de 70.000 eran, algo más de 70.000, eran antiguos combatientes, antiguos soldados que ya no servían.
que ya habían acabado su periodo de servicio, ¿no? El empujón postraumático que recibe por efectos de la guerra y de su falta de capacidad para adaptarse a la vida civil y lo dura que es la vida civil en la sociedad norteamericana, impulsa a mucha de esta gente a la desesperación, ¿no? Y es otra de las realidades que estamos viendo. Y esto lo ve la gente joven y dice, sí, hombre, voy a ir yo a la guerra, ¿para qué? ¿A defender a quién? ¿A defender a quién? Pues es tremendo, tremendo. Imagínate un migrante que huía de Centroamérica de la violencia, termina luchando contra quién sabe quién, en una guerra que ni entiende, y luego el final de sus vidas con el fentanilo. Eduardo, pues para acabar solamente, como lo prometimos al principio, ¿qué significa lo que nos enviaste? Y voy a releer los dos textos que nos envías. Una frase de Séneca frente al tribunal que le condenaba por predicar el estoicismo y la poca importancia que él decía que tenían las riquezas cuando él vivía en la opulencia y hacía ostentación. Dijo, haced lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo haga. Esa es una, y la otra, el verso de Bertolt Brecht, que dice, la primera vez que se informó que nuestros amigos estaban siendo masacrados, hubo un grito de horror. Luego, 100 fueron masacrados, pero cuando 1000 personas fueron masacradas y la carnicería no tuvo fin, se extendió un manto de silencio. Cuando las malas acciones llegan como lluvia, nadie grita, basta. Tremendo estas dos cosas. Por favor, si nos los pones en contexto. El estoicismo, que es una corriente filosófica, en la que decía que bueno, había que renunciar a las riquezas materiales, porque lo importante no eran las riquezas materiales, sino era el espíritu, los valores humanos, etc., ¿no? Es perfectamente aplicable esta filosofía, absolutamente hipócrita, a la política contemporánea, ¿no? Como políticos hablan de democracia, la idea de los políticos europeos que, como Séneca, acababan diciendo, hacer lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo haga, porque hablan de libertades, hablan de democracia, hablan de honradez y practican exactamente lo contrario, ¿no? Y esto me atrae aquí a la idea, por ejemplo, de un presidente que ha sido muy comentado en España, porque ha ocasionado un gran problema diplomático muy importante, el presidente de Ecuador, que viene de visita a España, se le ofrece un sitio para dormir a él y a su séquito en la embajada, un edificio muy hermoso, por cierto, en Madrid, la embajada ecuatoriana. El señor decide que no es suficientemente lujoso y se coge uno de las habitaciones de los hoteles más caros de Madrid, y es el mismo que predicaba en la campaña electoral que habría que ajustar las cuentas, que había que ajustar los números, que había que recortar porque se despilfarraba el dinero. Este señor acaba las jornadas que tiene que hacer. Hubo una protesta diplomática muy seria del ministro de Exteriores español porque este señor decide irse a uno de los mejores y más caros restaurantes japoneses aquí en Madrid, y cuando sale, rodeado por 3 círculos de protección con más de 60 personas protegiéndolo, decide el personaje que quiere irse de parranda, ella así lo dice, en la acera del restaurante, saca un fajo de billetes y comienza a lanzarlos al aire, en un estado absolutamente etílico. Esto es narrado por los diarios españoles, lo cual mereció otra protesta diplomática muy seria por parte también del ministerio, ¿no? Este es el señor que aplicaba este principio de Séneca, ¿no? Haced lo que yo os diga, pero no hagáis lo que yo haga, ¿no? Porque evidentemente predicaba cuando la campaña electoral hace pocos meses que la contención en el gasto, pero la contención para los demás, no para él y para sus lujos, ¿no? Así que esto es una de las normas generales que tienen los políticos en todo lugar y en Occidente especialmente. Y la última es el verso de Bertolt Brecht, que siempre habla de lo mismo. Cuando se comete un asesinato, la gente se impacta mucho
porque se comete un asesinato, ¿no? Pero cuando este asesinato es masivo y generalizado, la gente va a tender a olvidarse y a pasar desapercibido sobre esa realidad. Es lo que se pretende en Gaza en este momento, ¿no? Que la sociedad occidental acepte como normal el que se maten, se asesinen a 1000 personas diarias, ¿no? Que eso se considere como una cosa normal. Esa es la esperanza que tienen los políticos israelitas y los políticos occidentales, de hecho, ¿no? Normalizar el mal absoluto, que es en este caso lo que está haciendo Israel con la gente palestina. Pues muchísimas, antes de que caiga un rayo, que nos caiga a todos, muchísimas gracias, te agradecemos mucho por este acto, pues de compartir toda esta experiencia y todos estos conocimientos que tienes, Eduardo, gracias. Este es Eduardo Luque, ante la tormenta y a pesar de la tormenta. Gracias, Eduardo, un abrazo, hermano, gracias y nos vemos hasta la próxima.